La mitología cristiana, rica en símbolos y narrativas, incluye una fascinante y aterradora galería de seres demoníacos. Estos demonios no solo personifican el mal, sino que también representan diferentes vicios y tentaciones que ponen a prueba la fe y la moralidad humana. A lo largo de la Biblia y otros textos religiosos, estos seres aparecen como adversarios de Dios y la humanidad, cada uno con su propia historia y características únicas. A continuación, se presenta a los 7 príncipes del infierno junto a 3 de los demonios más poderosos y relevantes de la Biblia y la tradición cristiana, con un breve resumen de su origen y papel en las Escrituras. Satanás, también conocido como Lucifer, es el principal adversario de Dios y la personificación del mal en la tradición judeocristiana. Originalmente un ángel de gran belleza y poder, Lucifer se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseo de ser igual a él. Fue expulsado del cielo junto con los ángeles que lo apoyaron, convirtiéndose en Satanás, que significa adversario o acusador. En el jardín del Edén, tentó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, lo que resultó en la caída de la humanidad. Satanás aparece en varios libros de la Biblia, incluyendo Job, Isaías y el Apocalipsis, donde se describe su lucha final contra Dios. Se le relaciona con el pecado del orgullo desmedido o la soberbia. Asmodeo es un demonio mencionado en el libro de Tobit, conocido como el demonio de la lujuria. En la historia, Asmodeo se enamora de Sara y mata a 7 de sus maridos en la noche de bodas antes de que puedan consumar sus matrimonios. El ángel Rafael ayuda a Tobías, el 8º marido de Sara, a derrotar a Asmodeo mediante el uso de un pez quemado, lo que ahuyenta al demonio al desierto de Egipto, donde Rafael lo encadena. Asmodeo es también una figura importante en la demonología medieval y renacentista. Mamón es una personificación de la avaricia y la materialidad. Jesús advierte contra el servicio a Mamón en el Sermón del Monte, diciendo: «No podéis servir a Dios y a Mamón». Mateo 6:24. En este contexto, Mamón representa la idolatría del dinero y las riquezas materiales, instando a los creyentes a elegir entre la devoción a Dios y la búsqueda de riquezas terrenales. La figura de Mamón ha sido utilizada a lo largo de la historia para criticar la corrupción y la codicia en la sociedad. Leviatán es un monstruo marino mencionado en varias partes del Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Job, los Salmos y el libro de Isaías. Simboliza el caos primordial y es visto como una criatura creada por Dios que, sin embargo, representa las fuerzas del desorden. En la teología cristiana posterior, Leviatán es asociado con Satanás y los poderes demoníacos. Su derrota final por Dios simboliza la victoria del orden divino sobre el caos y el mal. Representa la envidia entre los pecados capitales. Belfegor es un demonio que tentaba a las personas con descubrimientos e invenciones que facilitaban sus vidas, llevándolas a la pereza y la inacción. Originalmente adorado como Baal Peor, un dios moabita, Belfegor es representado en la demonología como un ser que promueve la indulgencia y la falta de esfuerzo. Se dice que este demonio ofrece riquezas y poder a cambio de la lealtad humana, desviando así a las personas del camino de la rectitud. Belcebú, cuyo nombre significa Señor de las Moscas, es un demonio de alto rango y uno de los nombres utilizados para referirse a Satanás en el Nuevo Testamento. Asociado originalmente con el dios cananeo Baal, su culto fue condenado por los profetas de Israel. En el Nuevo Testamento, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, indicando su estatus como príncipe de los demonios. Belcebú es a menudo relacionado con la idolatría, la corrupción y la glotonería. Amon es un demonio mencionado en la demonología cristiana, conocido como el demonio de la ira. Se dice que tiene el poder de causar conflictos y disputas entre amigos y familias. Amon es representado como un hombre con cabeza de búho o cuervo, y a veces con una cola de serpiente. En la demonología medieval, se le considera un marqués del infierno, que comanda legiones de otros demonios. Amon es invocado para obtener respuestas sobre el pasado y el futuro, y para reconciliar amigos que se han enemistado.
Su figura simboliza la ira descontrolada y el caos que puede surgir de las emociones negativas. Lilith no es mencionada directamente en la Biblia, pero es una figura prominente en la mitología judía. Según algunas tradiciones, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada igual que él a partir del polvo. Sin embargo, Lilith se rebeló contra Adán y dejó el jardín del Edén, negándose a someterse a él. Posteriormente, se convirtió en un demonio que simboliza la lujuria y la desobediencia. Lilith es asociada con espíritus nocturnos y se cree que acecha a los recién nacidos y las mujeres embarazadas. Abadón, también conocido como Apolión en griego, es mencionado en el libro de Apocalipsis como el ángel del abismo y el rey de las langostas demoníacas que atormentan a los no creyentes durante la tribulación. Su nombre significa destrucción o perdición. Abadón es descrito como un líder de las fuerzas demoníacas en el final de los tiempos, encargando a sus hordas de langostas que inflijan sufrimiento a la humanidad. Este ser simboliza el poder destructivo y el caos que se desata durante el Apocalipsis. Astarot, también conocido como Astarot, es un demonio prominente en la demonología cristiana medieval. Originalmente, Astarot deriva de Astarte, una diosa de la fertilidad y la guerra adorada en el antiguo Oriente Medio. En la tradición cristiana, se le considera un gran duque del infierno, asociado con la vanidad y la pereza. Astarot es descrito como un demonio poderoso que engaña a los humanos para que caigan en el pecado y se aparten de Dios. Al explorar la mitología cristiana y sus demonios, no solo descubrimos figuras aterradoras y poderosas, sino que también reflexionamos sobre las luchas internas que todos enfrentamos. Estos demonios personifican los vicios y tentaciones que desafían nuestra moralidad y fe, recordándonos la constante batalla entre el bien y el mal en el corazón humano. Sin embargo, estas historias también nos enseñan que, a pesar de los desafíos y la oscuridad, la esperanza y la redención siempre están al alcance. Nos inspiran a resistir las tentaciones, fortalecer nuestra fe y buscar siempre el camino de la virtud y la luz. Así, la mitología cristiana no solo narra los poderes del mal, sino que también ilumina el poder del bien y la fuerza del espíritu humano para superar cualquier adversidad. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la mitología cristiana y sus demonios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Para no perderte ningún contenido nuevo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas historias y análisis. Hasta la próxima y que la luz siempre guíe tu camino.